Hola, me han pedido resolver un problema bastante interesante sobre análisis sismorresistente. Voy a leer el enunciado, voy a mostrar la planta y el espectro que forman parte del enunciado. Lo voy a leer para efectos que quede en el mismo video como testimonio de lo que era el problema original. Dice: un edificio comercial pequeño y de solo un piso tiene losa de cielo y tiene muros resistentes, pero pueden considerarse como empotrados y libres arriba. Todos los elementos son de 15 centímetros de espesor y el hormigón tiene un módulo de elasticidad de 210.000 kilos por centímetro cuadrado. La disposición y la cantidad de muros están en la planta adjunta, así como también se incluye el espectro a usar. La carga sísmica para la planta de 10 por 15 metros es de 900 kilos por metro cuadrado y la altura de piso-cielo es de 3,5 metros. Calcule el corte basal, qué carga toma cada muro para el sismo según X, qué desplazamiento traslacional existe y qué proporción es eso en los 3,5 metros de altura. Considere torsión accidental, calcule su valor, la posición del centro de rigidez, la rigidez torsional y finalmente el ángulo phi. Nosotros tenemos aquí una planta entonces que tiene 15 metros y tiene 10 metros. Esta planta tiene en el sentido I, tiene dos muros, un muro de 15 por 100 y un muro de 15 por 100, y en el sentido X, que es el sismo que nos están pidiendo, tiene tres muros que se encuentran cercanos al centro y son de 15 por 80 cada uno de ellos. Estos muros que están acá, hay uno que está centro-centro, junto con el centro de gravedad, y los otros muros están separados a 2,5 metros desde el eje central, tanto hacia arriba como hacia abajo, y aquí se encuentra el espectro en el cual tenemos que sacar el coeficiente sísmico para ver la fuerza sísmica horizontal. Entonces, el primer paso y el más simple es calcular la inercia y la rigidez que tiene cada uno de los muros que se oponen al sismo que ocurre en el sentido X. La inercia de estos elementos que están aquí es de 1/12 de 15 por 80 al cubo, que son 640.000 centímetros cuartos. Y tenemos una rigidez que al ser empotrado y libre arriba es de 3 EI sobre L cubo. Entonces tenemos 3 por los 210.000, que serían los kilos por centímetro cuadrado al módulo de elasticidad, por la inercia de los 640.000 centímetros cuartos, partido por L, que es la altura de piso a cielo. Son 350 centímetros, 3 metros y medio, 350 centímetros al cubo. El resultado de esta rigidez entonces de cada uno de estos elementos es de 9.404 kilos por cada centímetro. Con eso ya tenemos bastante avanzado en el sentido de tener toda la rigidez horizontal que va a tener esto en el sentido X, porque son tres muros iguales a esto. Tenemos aquí los datos que nos dieron en el enunciado, en que la altura piso-cielo era de 3,50 metros, el módulo de elasticidad de 210 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que usamos aquí. El peso sísmico es de 900 kilos por metro cuadrado, por consiguiente, el peso total de la estructura en 10 por 15 metros, por los 900 kilos por metro cuadrado, la estructura posee un peso total sísmico de 135 toneladas que estarían ubicados a los 3,50 metros de altura. Una vez que tenemos calculada la rigidez de uno de estos muros, vamos a calcular entonces el período completo de la estructura en el sentido X, y la fórmula entonces serían 2pi por la raíz del peso total, lo estoy dando en toneladas, partido por 3, y sería la rigidez completa que tendría uno de estos muros, y por eso que está multiplicado por 3, porque son 3 muros, y posteriormente está aquí la aceleración de gravedad, y está puesta como 980 centímetros por segundo al cuadrado, para efectos de que todas las unidades sean compatibles. Tenemos toneladas, tenemos acá los centímetros por segundo al cuadrado, tendríamos esto que estaría en 9.400 kilos, pero lo ponemos aquí en 9,4 toneladas por centímetro para que todas las unidades estén acordes. Y al resolver esta fórmula entonces tenemos que el periodo es de 0,43905 segundos. Y en ese momento nos vamos al espectro. El espectro posee una parte recta que va
en un valor igual a 0,8 hasta llegar a un periodo de 0,2 segundos y ahí baja abruptamente hasta un periodo de 0,6 segundos en que vale el espectro 0,2. Como el valor es de 0,43 y se encuentra al medio de este rango, tenemos que interpolar entonces la recta que se encuentra aquí. Entonces tenemos que sacar la ecuación de la recta. Para sacar la ecuación de la recta, nosotros vamos a tener que obtener la pendiente de la recta, porque nosotros sabemos que la ecuación de la recta que está aquí es una ecuación que vale y igual a mx más n. Esa es la ecuación de la recta, en que m es la pendiente. Y m entonces se expresa como i2 menos i1, es decir, i2 menos i1, cuando yo avanzo desde 0,2 a 0,6. Entonces no es de sorprenderse que esto que está aquí sea un valor negativo, porque la pendiente es negativa, es decir, va bajando. Al tener la pendiente de menos 1,5, es una pendiente negativa, ya tenemos parte de la ecuación. Entonces para cualquiera de estos dos puntos que se encuentra aquí, como tienen que pertenecer a esa recta, nosotros vamos a tomar en particular este punto de 0,2, decimos cuando x vale 0,2, y tiene que valer 0,8, que es ese punto que está acá. Entonces de ahí podemos despejar fácilmente cuánto sería el valor de n, que sería la constante en la ecuación de la recta. N entonces sería 1,1. Con eso obtenemos que la ecuación de la recta de este espectro en este tramo es de i es igual a menos 1,5x más 1,1. En el fondo esto que está aquí es el espectro, ¿cierto? SA sobre G va a ser igual a menos 1,5 el periodo más 1,1, para llevarlo en las mismas unidades y términos que se encuentra el espectro en este punto. Ahora, con el valor que nosotros teníamos del periodo de 0,43905, lo metemos en esta fórmula que hemos deducido ahora, que es la ecuación de la recta, y encontramos entonces que el valor interpolado acá es de un factor sísmico de 0,4414. Por consiguiente, el corte basal va a ser igual al peso total de la estructura, que ya lo calculamos acá en 135 toneladas, multiplicadas por el espectro que acabamos de interpolar, sería 135 por 0,4414, y eso sería igual a 59,59 toneladas. Ese sería el corte basal, y seguimos avanzando entonces en el análisis. Ahora que tenemos el corte basal determinado como 135 por 0,4414, que fue el coeficiente sísmico, el total del corte basal son 59,59 toneladas. Entonces, cada muro tomará 59,59 partido por 3, porque son 3 muros que están en paralelo, los que están actuando, muros de 15 por 80 que están actuando con respecto al sismo según X, por consiguiente cada muro toma 19,8 toneladas. Veamos ahora el desplazamiento traslacional de esta estructura. Entonces tenemos el corte basal partido por la rigidez total. La rigidez es de 9,40 toneladas por centímetro y lo multiplicamos por 3 porque son 3 los muros. Entonces, como esto lo tenemos en toneladas y esto está en toneladas y esto está con centímetros, entonces nos queda que el desplazamiento completo de la planta es de 2,11 centímetros, que en los 3,5 metros de altura piso-cielo es lo mismo que decir 1 sobre 165. En el fondo, esto es equivalente a decir que son 2,11 centímetros en los 350 centímetros que tenemos de altura. Y al simplificar eso que está ahí, los 2,11 partido por 350, es lo mismo que decir 1 sobre 165. Lo importante aquí es saber que la deformación es 1 en 165 y las normas están hablando en general de tener tolerancias de 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 200. Por consiguiente, este edificio, que es pequeño, igual tiene un periodo bastante alto y es bastante flexible. Veamos ahora la torsión accidental. Este edificio por simetría no tiene torsión normal, entonces veamos solamente la torsión accidental. Y la torsión accidental sería entonces el corte basal de las 59,59 toneladas multiplicadas por un 10% del ancho que se opone al sismo. El ancho que se opone al sismo, que va en el sentido X, es de 15 metros. Por consiguiente, la excentricidad es de 0,1, el 10% de los 15 metros, 1,5 metros.
La torsión accidental entonces sería el corte basal multiplicado por la excentricidad y sería 89,385 toneladas por metro. Y la excentricidad entonces sería de 1,5 metros. Ahora, para calcular la rigidez a la torsión, nos falta calcular la rigidez que tendrían los elementos del sismo según I, porque si ustedes recuerdan, la rigidez torsional involucra no solamente los elementos sismo resistentes en el sentido X, sino que también involucra a los que están en el sentido Y, que si bien por traslación no toman carga alguna porque están en el eje débil, cuando el efecto completo es de torsión, involucra no solamente los elementos que están en el sentido X, sino que los que están en el sentido Y. En el sentido Y tenemos dos muros de 15%. Entonces vamos a calcular la rigidez de ellos. Primero calculamos la inercia, entonces, que sería 1/12 de 15 por 100 al cubo, que sería 1.250.000 centímetros cuarta. Y la rigidez entonces sería 3 por E, que sería 210.000, por 1,25 por 10 elevado a 6, que es 1.250.000, partido por la altura piso-cielo, que son 350 al cubo. Y eso nos queda una rigidez de 18.367 kilos por centímetro. Para calcular entonces la rigidez torsional tenemos que tomar a todos los elementos en cuenta y tomar desde el punto en que se encuentra el centro de rigidez. Como vimos anteriormente, la excentricidad se encontraba a 1,50 m del centro de masas que estaría acá. Entonces suponemos entonces que el centro está a 1,50 m, puede estar a 1,50 m más allá o 1,50 m más acá. En particular vamos a considerar que está puesta a 1,50 m más acá. Entonces se encuentra en este punto el centro de rigidez, y en ese momento, desde ese centro de rigidez, vamos a tomar en cuenta todos los elementos que se encuentran aquí con su rigidez y su distancia a este centro de rigidez. Entonces, todas las rigideces de los muros de 15 por 80 son de 9,4 toneladas por centímetro. Entonces, el primer muro, que sería este que está acá, sería su rigidez de 9,404 multiplicado por 100, que sería la distancia del centro de rigidez hacia donde se encuentra este muro, que sería 1 metro más abajo, 100 centímetros, y eso al cuadrado. El segundo muro sería el que se encuentra al centro, que está acá, y sería entonces la misma rigidez de 9,404, pero multiplicado por 150 centímetros, que sería la distancia que habría del centro de rigidez al centro, al eje de este muro central. El tercer muro, que sería el de acá, sería la misma rigidez de 9,404 multiplicada por 400. Es decir, este muro que está aquí se encuentra a 2,5 más 1,5, que está el centro de rigidez acá, y sería 4 metros entonces, 400 centímetros al cuadrado. Y posteriormente, y finalmente, los muros que se encuentran en el sentido Y, que sería este muro que está acá y este muro que está acá. Este muro que está acá tiene una rigidez que acabamos de calcular de 18,367, y se encuentra desde el centro de rigidez, que está aquí, al eje en que este muro actúa, son 5 metros, porque sería la mitad de los 10 metros, que sería aquí, 5 metros. Entonces sería la rigidez de los 18,367 multiplicada por 500, que sería la distancia de aquí a la línea de acción de este muro, y eso sería al cuadrado. Pero después tenemos este otro muro que se encuentra encima, que es igual que este, en el sentido que tiene la misma rigidez y se encuentra a la misma distancia ahora, pero 5 metros hacia allá. Por consiguiente, coloco 18,367 por 500 al cuadrado, pero multiplicado por 2, para tomar en cuenta estos dos muros, tanto este como este, que se encuentran a igual distancia con respecto al centro de rigidez, que se encuentra acá, a 1,50 m de arriba hacia abajo. Si metemos esto entonces a la calculadora, nos encontramos con que la rigidez es de 10.993.770 toneladas por centímetro, que sería lo mismo que decir 109.937 tonelámetros. Teniendo la rigidez a la torsión y habiendo calculado antes el momento de torsión accidental, que era de 89,385 tonelámetros, lo dividimos entonces por la rigidez torsional, que era de 109.937 tonelámetros, y entonces nos quedaría que el ángulo de giro sería 0.00081 radianes. Y con eso terminaríamos obteniendo el desplazamiento horizontal, tenemos también el ángulo de giro
y tenemos entonces la torsión accidental y tenemos calculado todos los elementos que nos están pidiendo, en particular cuánto toma cada muro por efecto de la traslación. Finalmente, veamos cómo repercute la torsión que se produce en esta planta, en esta cantidad de radianes, sobre las fuerzas que se producen en cada uno de los muros. Los muros en el sentido X sería, numeré arbitrariamente, muro 1, 2 y 3, y en el sentido Y es el muro 4 y 5. Para todos los muros en general, cuando se tiene un giro obligado de cierta cantidad en un ángulo phi, la fuerza que toma cada muro por consecuencia de ese giro corresponde a la rigidez de cada muro por su desplazamiento. Y el desplazamiento está dado por la distancia a la que se encuentra multiplicada por el ángulo phi, porque son desplazamientos pequeños. Por consiguiente, para el muro número 1, su rigidez es de 9,404 y está multiplicado por 1 metro, que es decir, desde el centro de rigidez hasta el eje donde hace fuerza el muro número 1. Y sería entonces la fuerza por consecuencia de la torsión, sería de 9,404 multiplicada por la distancia entonces de 1 metro y multiplicada por el ángulo de giro, phi. Para el muro número 2, de manera muy similar, va a estar dada por la misma rigidez de 9,404, pero multiplicada por 1,5 metros, que sería la distancia desde el centro de rigidez hasta el muro 2, el plano en que ejecuta su acción el muro 2. Luego para el muro 3 sería la misma cosa, que serían los 9,404, pero multiplicado por 4 metros, que sería la distancia desde el centro de rigidez hasta el eje del muro 3, que sería el 1,50 m de aquí a acá y 2,50 m de aquí a acá, o sea 4 metros en total. Estas fuerzas que están acá tienen que superponerse con respecto a los 59,59 toneladas que tomaba cada muro por efecto del sismo en forma directa traslacional. Pero ahora si vamos a los muros 4 y 5, ellos no toman nada de sismo porque están en el eje débil y están en el sentido Y. Pero ellos sí toman, por efecto de la torsión, fuerzas. Y al igual que los otros muros en el sentido X, su fuerza va a estar dada por su rigidez, que acabamos de calcular en 18,367, multiplicada por 5 metros, que sería la distancia desde el centro de rigidez hasta el eje donde actúa el muro 4, análogamente con respecto al eje donde actúa el muro 5, que serían los 5 metros, y multiplicada por el ángulo de rotación. Estas fuerzas entonces se superponen a las otras, a los 59,59 toneladas, y estos que están aquí no se superponen con nada y solamente toman por efecto de pertenecer a la planta y estar colaborando contra la rigidez que se produce. Con esto damos por terminado el análisis completo del ejemplo mostrado.